hijos están aquí, Señor, en tu casa. Este lugar, Señor, que se separa para la reunión de tu pueblo. Hemos venido a tener comunión contigo. Hemos venido a tener compañerismo cristiano. Nos hemos acercado todos, Señor, para de una manera congregacional alabarte, glorificarte y bendecirte. Nos hemos acercado también, Señor, para aprender de ti. Tú dijiste en la Gran Comisión, ir por todo el mundo, predicar el Evangelio y enseñar a todas las criaturas. El ministerio de enseñanza es muy importante, Dios, porque abrimos tu palabra y ella nos guía, nos instruye, nos ayuda, Señor, en medio de nuestra dificultad como hombres caídos que somos. La necesitamos, Señor. Bendice esta clase como cada clase que se está teniendo en tu casa. Bendice luego el culto de adoración. Señor, que muchas familias, Señor, vengan hoy a tu casa. A ti encomendamos esta lección. Espíritu Santo, ayúdanos. En Cristo te lo pedimos. Amén. Busquemos un texto que se encuentra en Ezequiel 44, 23. Ezequiel 44, 23. Menos mal que el salón de clase no es un barco, porque si no se hubiera hundido ya, hubiera caído de este lado. Sí. Sí, pero el peso tuyo, entre tú, Anita. Ya tienen ya Ezequiel capítulo 44, versículo 23. Fíjense qué clase de versículo tiene mucho que ver con lo que vamos a aprender hoy de la clase. Lo leemos todos. Dice, y enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano, y les enseñarán a discernir entre lo limpio y lo no limpio. Yo tengo ese versículo marcado en mi Biblia. Pienso que es bien importante que nosotros aprendamos a discernir precisamente lo que es de lo limpio, de lo no limpio. La semana pasada estuvimos tratando acerca de la higuera, ¿recuerda? Dijimos que hoy vamos a tratar acerca de la purificación del templo. Pero antes de entrar al estudio, yo quiero hacerles a manera de introducción más o menos un recuento, así sin entrar en muchos detalles, de la historia del templo, para que nos demos cuenta, número uno, de que hubieron tiempos donde se gozaba del esplendor de un templo físico, o sea, prácticamente algo maravilloso físicamente, mas sin embargo no estaba la presencia de Dios debido a las vanas religiones. Hubieron otros tiempos en que la iglesia se reunía en las catatumbas, en las cuevas, en los cementerios, y sin embargo gozaban de la presencia de Dios. Y como dice ese versículo de Ezequiel, el Señor quiere enseñarnos a ver la diferencia entre lo limpio y lo no limpio. Una de las cosas importantes, que más bien el enfoque de la clase es en cuanto a la propiedad del templo, más bien, no tanto a referirnos a nosotros como iglesia, que somos el templo de Dios, pero al lugar donde nosotros nos reunimos. ¿Okay? Primeramente, ustedes saben que, conocen un poco de la historia, de que David fue el que quiso hacerle templo a Dios. Hasta ahí ellos se reunían, ¿qué? En el tabernáculo. ¿Okay? Precisamente la palabra templo significa
todo edificio destinado a un culto, y es sinónimo de tabernáculo, o sea que tabernáculo y templo tienen el mismo significado. Y David quiso hacerle casa a Dios, y nosotros sabemos que eso Dios no se lo permitió a él, pero sí a su hijo Salomón. Él se puso a reemplazar este tabernáculo portátil por un edificio que fuera permanente, y para ello reunió la mayor parte de los materiales necesarios para este fin. Ya ellos estaban ya situados en la Tierra Santa, o sea, ya no estaban peregrinando de un sitio a otro, ya podían edificarle algo fijo para ellos poder tener este culto. ¿Okay? Más acerca de los detalles de este templo se encuentra en 2 de Samuel 7, en 1 de Reyes 5, solamente estoy dando capítulos donde ustedes pueden ubicarse y pueden aprender más acerca de la reconstrucción de este templo de Salomón. También en 1 de Crónicas 22, en fin. Los materiales, y para esto les digo, para que ustedes entiendan el esplendor que tenía ese templo, los materiales que usaron, que ellos llegaron a recaudar 100,000 talentos de oro, 1,000,000 de talentos de plata, según 1 de Crónicas 22:14. De 3,000 talentos de oro y 7,000 de plata fueron de la propia fortuna de David. ¿Okay? También otros príncipes aportaron, dicen 5,000 talentos de oro, 10,000 talentos de plata, según 1 de Crónicas 29, del 4 al 7. En total se usaron 108,000 talentos de oro, 10,000 dáricos de oro, 1,017,000 talentos de plata. ¿Ustedes se imaginan? Todo eso se utilizó para reconstruir ese templo de Salomón, lo que se le dice el templo de Salomón. Sin contar que el techo era de madera de cedro, el piso era de madera de ciprés, las paredes cubiertas de madera de ciprés. En fin, estamos hablando de un esplendor inigualable. El edificio comenzó a ser edificado en el año 4 de Salomón y fue acabado en 7 años y 6 meses. ¿Okay? En fin, los detalles de la construcción son muchos. Sin embargo, este templo, con todo su esplendor, con todo su oro y con toda su plata, fue incendiado por los babilonios en el 587 a.C., cuando ellos se apoderaron de Jerusalén. Ustedes saben que se volvió a reconstruir este templo, lo que se le llama el templo de Zorobabel. Fue cuando Ciro permitió a los israelitas la reconstrucción del templo. Comenzó en el 537 a.C., cuando, en el segundo año que los israelitas habían regresado del exilio, y lo acabaron en el 515 a.C. Más bien seguía las líneas básicas del templo de Salomón, pero sin su esplendor. Se usaron cedros del Líbano y metales preciosos ofrecidos voluntariamente. Las paredes del interior de este templo las recubrieron de oro. Más bien habían recuperado bastante, muchos de los utensilios del templo anterior. Sin embargo, el lugar santísimo estaba vacío. ¿Por qué? Porque el arca del pacto había desaparecido. Pasó el tiempo y vino lo que se llama el templo de Herodes, que dice que sobrepasó en belleza al de Zorobabel. Más bien lo que hizo Herodes fue remodelarlo. Empezó en el año 2019 a.C. y fue acabado en su totalidad, ¿okay? Aunque Juan 2:20 menciona, creo, 40 y pico de años que demoró la remodelación, pero en realidad fue acabado en totalidad en el 62 después de Cristo. Fíjense, casi 8 años antes de volver a ser destruido, fue que fue acabado. La motivación de Herodes, por lo que él remodeló este templo, porque Herodes era idumeo, no era judío, él era idumeo, su motivación fue congraciarse con los judíos y
Ustedes saben que en el asedio a Jerusalén, en el 70 después de Cristo, lo incendiaron y derrumbaron las murallas. ¿Usted sabe qué ocurrió después? Se dice, ya a través de la historia, ¿no?, lo que nos cuentan los historiadores, que en el 136 después de Cristo, el emperador Adriano erigió allí un santuario a Júpiter, o sea, sobre la explanada del templo. ¿Okay? Más tarde, en el 363, un tal Juliano, que le decían el apóstata, él intentó reconstruirlo a fin solamente de refutar la profecía de Cristo, la que se encuentra en Mateo 24 del 1 al 2. Fíjense lo que dice esta profecía. Mateo 24 del 1 al 2. Bueno, más bien la parte para no leerlo todo, después que Jesús le mostró los edificios del templo, dice: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para refutar la profecía de Cristo, él trató de reconstruirlo. Fíjense, para que ustedes vean lo que llegan a hacer los hombres, hermanos. Este Juliano. Bueno, dicen que los obreros afirmaron que cuando empezaron a echar los cimientos, llamaradas salían del suelo y no les permitieron echar los cimientos. Para que ustedes vean el poder de Dios. En el 691, Abd al-Malik construyó la cúpula de la roca o mezquita de Omar, y es lo que hay allí hasta el momento. Que noten cuánto esplendor, ¿ok? Cuánto esplendor. Sin embargo, debido a las religiones vanas, no estaba Dios. ¿Ok? Los cristianos somos ahora el templo de Dios, en quienes mora el Espíritu de Dios. Ya dije anteriormente que hubo tiempos en que la iglesia tuvo que reunirse en casas, como nos muestra Hechos. Se reunían en casas, como vamos a tener esta noche, un culto en una casa. En cuevas, escondidos, cuando la persecución. Sin embargo, estaba Dios con ellos. Mientras tú ves qué clase de diferencia. Cuánto oro, cuánta plata, cuánta madera delicada, y Dios no estaba allí. Sin embargo, cuando se reunían en cuevas, estaba la presencia de Dios con ellos. Gracias a la libertad de asamblea que nosotros gozamos en este país, de la cual le tenemos siempre que agradecer al Señor, que en este país gozamos de libre asamblea, hoy tenemos templos, y es edificios como este, que como dije anteriormente, según su significado, son edificios dedicados a culto. ¿Okay? Aún existen hoy en el mundo templos bellísimos, ¿no es cierto? Hay templos preciosos. Yo no sé si un día yo les comenté de un documental que yo estaba viendo de Rusia, precisamente, de iglesias católicas, en unos templos que usted se queda asombrado. El esplendor que hay en esos templos. Son muy pocos los templos cristianos que físicamente tienen ese esplendor. Me maravilla, uno de los templos que más me maravilla a mí es el de California, la Casa de Cristal, el Templo de Cristal. Una belleza de templo. ¿Okay? Existen muchos templos bellísimos, pero todavía hay religiones falsas y vanas. Y si la religión es falsa y es vana, ¿para qué tanto esplendor si no está Dios? Nosotros tenemos una propiedad física donde reunirnos. Ahora, no podemos nosotros caer en el extremo, ¿ok? En el extremo también de abandonar la casa de Dios, de desatenderla y utilizarla para cosas vanas. Ese es el extremo en que caen muchas congregaciones, ¿okay?, que descuidan y abandonan la casa de Dios, que muchos edificios donde se reúne la iglesia de Cristo, pudiendo, porque yo les digo, si no pueden, miren como Dios estaba en medio de las cuevas, pero pudiendo, simplemente por negligencia, abandonan los edificios. Ustedes ven los techos cayéndose,
suciedad, reguero, un montón de cosas, que es el extremo en que nosotros no debemos caer. Quiere decir que si no somos de los que limpiamos, seamos de los que no ensuciamos. Si no somos de los que arreglan, seamos de los que no destruyen. ¿Okay? Porque este edificio es casa de Dios y sigue siendo un templo dedicado al culto a Dios. Quiere decir, en medio de él tenemos que tener una correcta actitud hacia su casa. La prioridad es una religión verdadera a través de Jesucristo. ¿Okay? Porque de nada nos vale cuidar mucho el edificio si nuestra religión es vana. Tenemos que pensar también las personas que se reúnen en la casa de Dios son más importantes que las paredes. ¿Entienden eso? Dice todos los extremos que estoy tratando de cubrir. Porque hay gente que por cuidar que una pared no se ensucia, hieren un corazón. Y hieren una persona. Entonces esos son tantos extremos que nosotros podemos caer que tenemos que evitarlo. Las personas, sin embargo, pueden ser educadas a comportarse correctamente en la casa de Dios y eso es lo que intentamos hacer a través de la clase. Sobre todo, enseñar a nuestros niños a cuidar la casa de Dios. Bien, después de esta introducción vamos a Marcos, capítulo 11, los versículos 15 al 19, donde encontramos la purificación del templo. Marcos 11, del 15 al 19. Que quiero aclarar algo de lo cual no se está claro, pero hay diferentes opiniones entre muchos de los que estudian la Biblia, ¿no? Los teólogos. Unos dicen que fue una sola purificación, otros dicen que fueron dos purificaciones las que Jesús ejerció. ¿Okay? O sea que para ellos, para muchos de ellos, esto que ocurre aquí en la entrada triunfal es la segunda vez que Jesús purificaba el templo. Por la razón que apoyan esto es que en Juan, ¿okay?, en el Evangelio de Juan, aparecen 3 Pascuas. ¿Okay? La del capítulo 2, versículo 13, la del capítulo 6, versículo 4, y la de el capítulo 13, versículo 1. Precisamente de estas 3 Pascuas es que se deduce que el ministerio de Jesús duró 3 años y medio. ¿Okay? Debido a estas 3 Pascuas. ¿Okay? Dicen que la purificación que menciona Juan capítulo 2, versículo 13 al 22 es diferente a la que mencionan los otros evangelios. Y por eso deducen que son 2. Los que dicen que es una, que por eso le digo, esto es una cuestión que no hay un punto claro. Los que se dicen que es una, y es cierto que Juan no enfatiza mucho cronológicamente los eventos que ocurrieron en los evangelios, entonces no se puede fiar de que la que está diciendo Juan sea diferente a la de los otros evangelios. Pero yo les tengo que decir a ustedes lo que hay en la mente de las personas, que fue una y dicen que esta es la segunda, pero ya ustedes saben los por qué se está refiriendo a eso. Sea lo que sea, lo que vamos a estudiar es que Jesús purificó el templo. Pero ¿vale la aclaración? ¿Entendieron lo que yo les dije? Juan 6, 4 y Juan 13, 1. O sea, ellos dicen que en Juan aparecen 3 Pascuas. ¿Ok? Y que la que menciona Juan capítulo 2, versículo 13 al 22, no es la misma que
menciona Mateo, Marcos, Lucas? Porque la purificación del templo la mencionan los cuatro evangelios. Muy bien. O sea que si ustedes leen, y ustedes pueden leer esto, quizás es una investigación que ustedes pueden hacer para su propio estudio, dicen que las palabras que usó Jesús en la de Juan no es las mismas palabras que usó en los otros evangelios. Usted puede leer la purificación del templo en Mateo 21 del 12 al 17, Marcos 11 del 15 al 19, Lucas 19 del 45 al 48 y Juan 2, 13 al 22. Pero yo repito también, en cuanto a que las palabras son diferentes, nosotros sabemos que los evangelios narran las cosas precisamente de manera diferente, dándonos detalles que difieren unos de otros. No es que difieren, sino unas cosas que no menciona uno, no lo menciona el otro. Por eso es que es bien difícil decir hubo una purificación o hubieron dos purificaciones en el templo. ¿Ok? Se dice que la tercera Pascua de Juan 13:1 es la que coincide con la segunda purificación. Muy bien, vamos a leer entonces a Marcos capítulo 11, los versículos 15 al 19. ¿Quién le gustaría leerlo? ¿Qué, Anita? Purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo comenzó a echar afuera a los que vendían y compraban en el templo, y volvió las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie se atravesase en el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: ¿No está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió. Muy bien. Así que Jesús llega al templo, ¿okay? Estaba celebrándose la Pascua, ¿okay? Y era costumbre de esa semana ir al templo, y encontró que lo habían tornado en un centro mercantil. Lo que estaba sucediendo en realidad era que vendían los animales para el sacrificio. Habían hecho de eso un negocio. Según la ley, el animal tenía que ser perfecto, no podía tener ningún tipo de defecto. ¿Okay? Y las ofrendas se podían dar dependiendo la situación económica de la persona. ¿Okay? Pero lo que hacían estos hombres era que la gente llegaban con sus animalitos, y al ellos revisarlo o examinarlos, siempre le buscaban un defecto con tal de que tuvieran que comprarle uno a los que ellos estaban criando allí. O sea que eso es lo que estaba sucediendo en el templo. Dice para que ustedes vean, por eso que Jesús se enojó tanto. ¿Okay? También habían, más bien ellos tenían allí los animales para suministrar a los que venían de países distantes. Muchos judíos viajaban durante la Pascua, venían de otros países, de la misma Palestina, viajaban del norte, no podían llevar sus animales, entonces allí mismo pues compraban el animal para la ofrenda, y eso era lo que estaba sucediendo. También habían cambistas para cambiar las monedas de los extranjeros por la moneda del país. ¿Okay? Entonces él les reprime diciéndoles que habían hecho de la casa de Dios una cueva de ladrones. Como, ya repito, los animales debían ser perfectos, pues los obligaban a comprar aquellos que ellos tenían a la venta. Por eso fue que él echó fuera a todos los que vendían. O sea, Jesucristo reprueba la profanación de las cosas santas. O sea, más cuando se trataba de víctimas para el sacrificio que hacían de manera impertinente. Por los siglos, los profetas venían amonestándolos por las vanas ofrendas y sacrificios sin sentido. Uno de los pasajes más estremecedores de esto, de cómo el Señor amonestaba al pueblo por las vanas ofrendas, usted lo puede leer en Isaías capítulo 1. Es uno de los pasajes
más sorprendentes, pero no solamente en Isaías, Jeremías 7:22, Oseas 5:6, Oseas 8:13. Mire la manera tan repetida que amonestaba a Dios al pueblo de Israel para que no le trajeran vanas ofrendas. ¿Okay? Por ejemplo, que dice el Salmo 51:16. Salmo 51:16. No quiere sacrificio que yo lo daría. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, tú crees, Dayamí, que habla así de esa manera? David diciéndole, Señor, tú no quieres sacrificio, tú no quieres holocausto. Porque ya eran hermanos, ya no era de cordialidad de corazón, ya no era por el propósito ellos por el que había mandado, ya se había convertido en un hábito de corazón. Muy bien. A ver los que están estudiando Hebreos los miércoles, que hemos hablado mucho acerca de esto. A ver, Germán. ¿Qué dice? Okay. ¿Por qué el pueblo de Israel ofrecía todos esos sacrificios? ¿Por qué? Uh-huh. A ver lo que están estudiando Hebreos los miércoles, a ver si pueden responderme. A ver, Dayami. Ajá. No. Fíjense, el pueblo de Israel ofrecía todos estos sacrificios porque ellos querían evitar la ira de Dios sobre ellos, evitar el castigo de Dios, el juicio de Dios sobre ellos. Y precisamente los sacrificios estaban para espiar al pueblo, pero no había un sentido de la santidad de Dios, ¿me entiende? No había un sentido de yo voy a ofrecer este sacrificio porque soy pecador, he pecado contra Dios, que es santo. No había para nada en la mente a Dios, sino estaban enfocados en ellos mismos. No, vamos a presentar sacrificio porque yo no quiero que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Exacto. Que cuando salgamos con nuestros ejércitos a pelear, Dios esté con nosotros y nos dé victoria. Todo era una mente en la tierra, pensando en las cosas de la tierra, pensando en los beneficios de ellos mismos y no pensaban en Dios. Por eso que todo eso se vuelve vano, se vuelve inclusive desagradable para Dios. Y por eso es que él le dice a David, sacrificio y holocausto yo no quiero, yo lo que quiero es un corazón contrito y humillado. ¿Ok? Entonces eso siguió por los siglos. Los profetas amonestaron y advirtieron al pueblo de Dios acerca de presentar vanas ofrendas. Ahora ustedes se imaginan, no solamente los sacrificios eran vanos, sino que habían tornado de aquello algo para hacer dinero, para enriquecerse, para aprovecharse. Por eso fue, entienden ustedes, la ira justa cuando Jesús llegó y hizo lo que hizo, que volteó aquellas mesas, mandó a sacar a los cambistas y todo eso hizo con mucho enojo. Al Señor no le complacían aquellos sacrificios vanos. ¿Ok? Bueno, llevándolo al ámbito de lo que nos corresponde a nosotros. Hoy no tenemos que presentar sacrificios, pero bien nuestros cultos pueden tornarse vanos. ¿Ok? ¿Cómo nuestros cultos pueden tornarse vanos? A ver, denme algún ejemplo. ¿Cómo mi culto puede tornarse vano? Muy bien, otra opinión. Muy bien. Exacto. Tengo que venir el domingo a la iglesia, ¿no? Ya el domingo es ir a la iglesia, los miércoles en la noche, ya.
A ver, Anita. Hacer un culto que atraiga a la gente para que la iglesia se vea llena y no en realidad siguiendo lo que dice Dios que se haga. Que es importante lo que tú estás diciendo, ¿no? Porque fíjese, en ese mismo se puede tornar nuestros cultos, complacer al hombre y no a Dios. A no tener en la mente a Dios para nada, es más bien complacer a los que están para que se vea grande, para que venga mucha gente, para que den mucho dinero. Yo te doy la oportunidad ahora. Yo me quedé frío en el programa este de las noticias, Inside Edition. ¿Cuántos ven Inside Edition? ¿Lo han visto? En esta semana dieron un reportaje de Oral Roberts. Oral Roberts es un pastor muy famoso que predica acerca del cristianismo del progreso. Y lo comentaron allí, la gente decía, bueno, parece que el cristianismo del progreso, el recipiente es él. Porque tiene 20 aviones que cuestan millones de dólares, cada avión. La residencia, usted no se puede ni imaginar la residencia que tiene ese hombre. Entonces, mucho progreso, pero parece que el recipiente de progreso es él. Fíjense cómo se tornan los cultos vanos, ¿ok? ¿Por qué? Porque querer complacer a la gente, en vez de estar pensando en Dios, querer complacer a la gente. ¿Qué te iba a decir, Germán? Hablando ayer con dos señoras, me preguntaban de qué iglesia iba. Y entonces yo le dije aquí, me preguntan para ver si venían. Me dice, ¿y cómo son las alabanzas ahí? Porque a mí me gustan un poco moviditas, no me gusta, dice, hay dos clases de bautistas, se pusieron así. Sí, es verdad. Porque no están definidos. Y yo detesto cuando dicen muertos, porque Dios no es un Dios de muertos, Dios es un Dios de vivos. Y al fin y al cabo, cuando Cristo venga, los primeros que van a resucitar son los muertos. A ver, Loida, después le doy el permiso. Sí, dígame, señora. Complacerse es muy lindo, el día domingo, pero porque tenemos una necesidad de estar nosotros mismos complacidos de que asistimos al templo, pero no, en realidad no con el propósito que Dios quiere que asistamos, sino con el propósito de complacernos nosotros. Así mismo hace mucha gente. Así mismo es. Fíjese, nosotros venimos aquí, hermanos, a complacer a Dios, a hacer lo que a Dios le agrada. ¿Ok? Porque si no se torna vano, Loida. Sí, bueno, hay un punto que no se ha tocado que es la reverencia a Dios, pero dice Habacuc 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Pero aparte de eso quería decir que yo sé de iglesia sobre las ofrendas, que las personas no quieren ir porque desde que entran nos vamos para Israel, $2,000 para Israel. Los jóvenes se van para un hotel, $500 para los hoteles. Miren, hermano, vamos a recoger la ofrenda, pongan un vasito dentro de la nevera y cada vez que abren el refrigerador dicen 10 centavos. Entonces el pobre viejo que se fuera hasta de tomar agua. Sí, es verdad. Porque no tiene los 10 centavos cada vez que abra la nevera de echar. Bueno, no nos asombre que el Señor dice en su palabra que la cristiandad va a llegar a una tibieza que le va a causar náusea. Eso lo dice Apocalipsis 3. Eso es lo mismo que está con aquel sistema antiguo, está sucediendo con la iglesia de hoy. Quiere decir que un culto se torna vano cuando carece de espiritualidad. Hermana. No tenemos esa categoría. Sí. Distinción de personas. Todas esas cosas. Ok, quiere decir que nos asombra verdaderamente lo que está ocurriendo. Déjame decirte, hermano, nuestra congregación no es diferente.
¿Okay? Aquí se hacen cosas también. Por eso es que es la importancia de la clase. Dice, aprende a discernir entre lo limpio y no lo limpio. Y lo que no es limpio. ¿Okay? Nosotros tenemos que entender que hay que tener una actitud propia cuando estamos en la casa de Dios. Profanar significa falta de sentido de valores espirituales. Eso es lo que es profanar. Falta de sentido de valores espirituales. ¿Okay? Hay que tener en cuenta que cuán ceremonioso era el sistema sacerdotal arónico, pero pronto iba a llegar a su fin. Por muchos años sirvió su objetivo eran cosas santas, pero llegaba a su fin. El Señor ahora no dice casa de sacrificio, sino dice casa de oración. Quiere decir, nos enseña que debemos tener reverencia en todo lugar donde se rinda adoración al Dios Altísimo. Con lo que mencionó Lloyd acerca de tener reverencia, tiene que ver con la actitud. Es tener en cuenta la santidad de Dios. ¿Está sí o no Dios en medio de su pueblo? ¿Sí o no? Sí está. Aunque no lo veamos, porque Él es espíritu. Él está aquí entre nosotros. Su presencia es suficiente motivación para yo andar en reverencia en su casa. En cuanto a la casa de Dios, es tener en cuenta cuál es la función del templo. Hay quienes se comportan en la casa de Dios como si se llevaran muy bien con Dios. Como si se llevaran muy bien con Dios. ¿Ok? Dios es mi Padre. Muy bien. Pero Dios es 3 veces santo. ¿Ok? Él está rodeado de santidad, de majestad. Estamos estudiando por las noches, los domingos, acerca de la visión de Ezequiel, donde vemos la actitud de los ángeles cuando están delante de Dios, cómo ellos cubren su rostro con sus alas, cubren su rostro cuando están delante de Dios, y ellos son seres perfectos, en ellos no hay pecado, y cuando están delante de la santidad y la magnificencia de Dios, ellos cubren su rostro. ¿Cuánto más nosotros que somos pecadores, que tenemos en Cristo la oportunidad de estar haciendo esto que estamos haciendo, que es rindiendo culto, no debemos andar de una manera reverente y en temor delante de su presencia? ¿Okay? Cuando nos acerquemos a Dios, no presentemos sacrificio de necios. Ya nosotros no tenemos que traer un animalito, un sacrificio, porque Cristo es nuestro sacrificio. Pero dice la palabra que nos presentemos con sacrificios de alabanza. Es mi adoración a Dios. ¿Con qué actitud yo vengo a la casa de Dios? Por eso, vamos a dejar nuestros negocios en casa. Deje los negocios en casa. ¿Ok? Hoy día, yo no quiero decir que usted no aproveche los contactos que ustedes tienen con sus hermanos en la fe. Pero hoy día hay muchas maneras de usted comunicarse con las personas. Y si usted tiene un negocito, hacerlo de una manera privada, personal, contactando a los hermanos de la iglesia, pero en su casa, no hacerlo en el templo. ¿Okay? Porque la casa de Dios no es una casa de negocio. ¿Okay? Para la compra-venta están las plazas, los mercados. Una de las cosas que más a mí me molesta es cuando yo veo una iglesia que en su terreno hay una feria. Que en el terreno de la iglesia lo ofrecen para que haya una feria, con todo lo que ocurre en la feria, los juegos, las cosas, todo lo y ahí en la casa, en el territorio de la casa de Dios, como si nada. Profanar el templo. ¿Ve? Es falta de sentido de valores espirituales. Casa de oración. ¿Okay? Por eso él dice, Marcos, por eso que yo lo escogí entre todos los evangelios que mencionan la profanación del templo, lo escogí a Marcos, a pesar de que dice bien poquito, porque es el único que dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Ese es un detalle que solamente lo da Marcos. El resto no lo dice. Dicen casa de oración, pero no dice
para todas las naciones. Y le explico por qué. El templo constaba de una serie de atrios antes de llegar en sí a lo que era el lugar santo o al lugar santísimo, que estaba vacío. ¿Okay? La primera parte era el atrio de los gentiles. Luego le seguía el atrio de las mujeres. Después, el atrio de los israelitas, los hombres. Y por último, el atrio de los sacerdotes. Fíjense para que ustedes vean los diferentes patios. Por atrio decimos patio. Por eso dice, cuando entremos por los atrios de la casa de Dios, que entremos con alegría. Diciendo en nuestro contexto, desde que yo voy entrando ya al estacionamiento de la iglesia, ya yo voy con alegría en mi corazón de que estoy acercándome a la casa de Dios. Bueno, el templo consistía en todos estos atrios. Primero gentiles, mujeres, vamos a decir hombres, y luego los sacerdotes. La compra-venta se hacía en el atrio de los gentiles. Y era el único lugar en que ellos podían entrar. Ellos no podían pasar para allá. Ellos no podían pasar para allá. Entonces, porque no eran judíos. O sea que si un gentil prosélito quería orar, ¿qué era lo que estaba escuchando? El ruido de las monedas, ¿ok? Los sonidos de los animales, los pregones, los regateos. O sea que el pobre gentil venía a orar y todo esto es lo que estaba pasando a su alrededor. ¿Okay? Por eso es que dice Marco aquí, como ustedes pueden decir, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. ¿Okay? Y prácticamente era imposible orar en esas condiciones. Nuestros templos, ¿okay?, no tienen altares, no tienen sacerdotes, no tienen sacrificios ni parámetros. ¿Okay? Pero sigue siendo, ¿qué? Casa de oración. ¿Okay? Pero en estos lugares donde se reúne la iglesia, se invoca a Dios, está Cristo presente, está el Espíritu obrando en las almas de los congregados, se le está adorando, se lee su palabra. Nosotros sabemos que el Señor está en medio de su iglesia. ¿Okay? Ahora, ¿cómo usted cree? ¿Qué efecto usted está teniendo en medio de un culto? Estamos en medio de un culto que al fin y al cabo, hora y media nada más es lo máximo que dura un culto, hora y media. Te va al cine, una película dura de 2 a 3 horas. Y usted no puede ni tan siquiera abrir la boca. ¿Okay? Pero está el culto que lo que dura es 1 hora y media. Y entonces yo no puedo estar callado. Tengo que estar hablando con el de al lado. O con el que está acá. O comentándole en ese momento algo que está ocurriendo en mi vida y todas esas cosas. Entonces no solamente estoy yo no adorando, pero le estoy haciendo daño a la persona que está al lado. ¿Entienden? Le estoy haciendo daño a esa persona también. Ni estoy adorando yo, ni está adorando a esa persona a la que le estoy buscando conversación. ¿Ustedes entienden lo que yo les estoy diciendo, hermano? Yo lo he visto, hermano, no hay, fíjense, por eso que yo le busqué como texto clave el pasaje de Ezequiel. Hay que tener discernimiento. Yo he visto personas desde el púlpito, como yo los veo a todos, ¿ok?, que cogen un niño pequeño y se ponen a jugar con el niño pequeño. Por lo menos todo el que está alrededor están enfocados en el niño pequeño. Ninguno está prestando ni atención al pastor, ni están haciendo... No. Están nada más que en la gracia del niño pequeño. Eso es solamente un ejemplo, hermanos, de cómo nosotros no solamente caemos en una religión vana, sin sentido, pero estoy afectando también a las personas que están a mi alrededor. ¿Okay? Entonces, es la actitud en la casa de Dios la que nosotros tenemos que cambiar. Tratar, hermano, de cuando empiece el culto, estar ahí. Cuando usted empiece el culto, ¿usted cree que nosotros
¿Cantamos por cantar o estamos cantando una doxología para qué? ¿Para qué cantamos una doxología? ¿Qué otra cosa? Adorar al Dios Trino. ¿Okay? Hay muchas personas que no están presentes cuando comienza la doxología. ¿De quién es la pérdida? Yo me pregunto, ¿por qué no están presentes? ¿Hay una emergencia? Bien, muy bien. Yo no estoy diciendo que a una persona no se le presenten emergencias, que tenga que resolver esto, que tenga que resolver lo otro. Pero hermano, por estar chachareando con otro hermano, perderme la doxología. Díganme, yo quiero que ustedes me digan si yo estoy equivocado. Díganme. O si hace sentido lo que estamos tratando de hacer, lo que estamos tratando de hablar. Por estar hablando, no estoy a tiempo, en el momento que empieza el culto, en el momento que se llama una reflexión personal, todo eso me lo pierdo. ¿Por qué? Por estar hablando en otras cosas que son vanas. Cuando se acabe el culto, ahí tiene usted para hablar lo que quiera, no mucho, porque a mí me da hambre y me quiero ir y cerrar el templo. Ajá. No solamente está perdiendo pues uno, sino que está distrayendo a las demás personas. Eso es lo que estamos tratando de decir. No solo, ese es el discernimiento que yo tengo que tener, no solamente pensar en mí, en lo que yo estoy causando en las demás personas. Y hermano, déjeme decirle una cosa. Yo la verdad estoy contentísimo y alegre lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia, porque yo he visto cambios grandísimos en nuestra iglesia, especialmente cuando usted oye las ofrendas, se están recogiendo las ofrendas, lo cual yo aprovecho para orar por mi situación económica. Ese es el momento en la casa de Dios, es cuando yo le presento a Él lo que es mis asuntos de finanzas. En el tiempo que se está recogiendo las ofrendas, es ahí o yo le agradezco lo bien que me va, o yo le pido cualquier cosa que tenga que ver con finanzas. Ese es el momento que yo aprovecho para eso y oro. Y se oye un silencio reverente en nuestro templo. Que yo lo he notado en otros lugares, en el momento de recoger las ofrendas, se oye un barullo que es inclusive molestoso. Quiere decir que la iglesia se ha ido educando a lo que es realmente, a lo que venimos a hacer, a santificar esa hora y media. Porque es santificarla, dedicarla, separarla para Dios. Hace sentido lo que yo les estoy diciendo. Es casa de oración. Cuando dice calle delante de Él toda la tierra, es, a menos que sea alabar, adorar, agradecer, orar, callar. Yo también estoy muy contento con la hora de los mensajes. Yo estoy viendo reverencia, casi las personas no se levantan. Todo eso yo solo los digo para animarnos unos a otros, porque sí ha habido gran diferencia comparativamente a lo que ocurre en otros sitios donde a la hora de la predicación es un círculo de personas saliendo y entrando. En nuestra congregación no ocurre eso, y yo le doy gracias a Dios, pero hay que mejorar. Hay que mejorar todavía mucho más, y eso es lo que nos ayuda esta clase. Esta clase nos ayuda a entender de que hay muchas maneras de profanar la casa de Dios, con mi actitud y también con el descuido de la propiedad. Eso es otra cosa bien importante, el descuido de la propiedad. La iglesia, más o menos cada 3 meses, nosotros señalamos un sábado donde venimos a hacer trabajos de limpieza, de reparación. Hay muchos hermanos que particularmente hacen este trabajo sin que se les paguen. Lo hacen para el Señor. No tengo por qué mencionarles los nombres. Ustedes saben quiénes son. Dios les tiene su recompensa. Pero eso es lo que tenemos que tener nosotros, nuestra actitud. De venir a la casa de Dios. Si yo veo que esto hay que arreglarlo. Si yo veo que hay que recoger un papel, recogerlo. El caso es que esté limpio, ordenado. ¿Por qué?
no porque tengamos que exaltar el lugar, ¿okay? Porque para eso yo les dije, hay templos bien ostenciosos y templos esplendorosos. En comparación, imagínense, este lugar no es tan lucrativo ni se ve tan como otras iglesias, como yo quisiera que fuera, pero por lo menos que esté limpio y ordenado y arreglado. ¿Okay? Pero es un lugar de enseñanza, Ujú. donde debemos aprender Ajá. cosas que necesitamos aprender. Ujú. Porque cuando uno se congrega son cosas, y cuando está como nosotros haciendo un estudio, eso es lo más importante, porque eso es lo que necesitamos los que estamos en la tierra. Claro. Recibir enseñanza. Ujú. Que cuando uno tiene enseñanza sabe por qué hace las cosas y por qué las tiene que dejar de hacer. Okay. Entonces, nosotros estamos viendo a través de este ejemplo por qué Jesús llegó allí y hizo lo que hizo por las cosas que estaban sucediendo en el templo. ¿Okay? Quiere decir, para concluir, en sus días Jesús se indignó al ver la casa de Dios convertida en cueva de ladrones. Ya nosotros ya sabemos el por qué se le dijo cueva de ladrones, y era porque la compra y venta de animales era para enriquecimiento propio, para negocio, ¿ok? Y eso es diferente. Cuando aquella casa estaba dispuesta para la oración, para el encuentro con Dios, Jesús tuvo que purificarla. Y lo mismo el Señor va a hacer cuando Él vuelva por su iglesia. Cuando Cristo venga, fíjense para que ustedes vean la relación que hay en la entrada triunfal y cuando Cristo venga en su segunda venida. Cuando Cristo venga en su segunda venida, Él va a purificar la iglesia. ¿De qué la va a purificar? Dice, de los falsos, de los lobos, de la cizaña. O sea que cuando Él vuelva, Él va a purificar también la iglesia ya a las personas. ¿Ok? Según nos cuentan otros evangelios, lo que sucedió en este día, según Mateo 21:14, él realizó milagros de sanidad ese día lunes. Se dice en Mateo 21:4 que los niños lo alababan. Ya vi Mateo 21:14, que esto que hizo Jesús causó una gran indignación en los sacerdotes y escribas. Jesús les respondió con el cumplimiento de la profecía en el Salmo 8:2. Y en realidad no hubo enfrentamiento ni resistencia a lo que Jesús estaba haciendo, porque sus propias conciencias le dictaban que estaban haciendo algo mal hecho. Que noten eso también. Jesús era un solo hombre entre todos los que habían allí. Él llegó con un látigo y empezó a derrumbar todo aquello. A él no se le enfrentaron. Casi siempre cuando algo sucede así, se le enfrentan, le impiden, lo paran, y más que eran más. ¿Por qué no lo hicieron? Porque sus conciencias les dictaban de que lo que efectivamente Jesús estaba diciendo era verdad. Ellos estaban profanando el templo de Dios. Sí. Sí, hermano, en este intervalo entre la escuela dominical y el culto de adoración, ustedes que son fieles al Señor y siempre escogen la mejor parte, que es estar en la casa de Dios temprano y aprendiendo de su palabra, este es el tiempo, este intervalo de tiempo es el tiempo de tomar agua, de hacer pipí y todas estas cosas, prepararse. Y cuando empieza el culto, estar allí, ponerme en pie, reflexionar en el Señor, adorarlo en la doxología y tratar de esa hora y media, y pídaselo al Señor. Hermano, yo fui feligrés, porque para mí como pastor y que estoy dirigiendo es muy fácil estar concentrado, porque es lo que yo estoy haciendo, es mi responsabilidad de estar dirigiendo el culto, de estar predicando, y para mí es muy fácil la concentración. Pero yo también fui feligrés y yo oraba antes que empezara el culto.
Señor, ayúdame a tener una actitud correcta, ayúdame a prestarle atención a tu palabra, ayúdame a lo que hago, a hacerlo con alegría. O sea, yo me preparaba anticipadamente para estar correctamente delante de la presencia del Señor. Y yo creo que eso es lo que el Señor quiere enseñarnos a través de esta clase. Gracias a la asamblea, libre asamblea que tenemos, y que hay este lugar que está dedicado al culto a Dios, que tenemos eso, pues aprovechar mi tiempo. Hay tiempo para todo, ¿no lo dice Salomón? Hay tiempo para todo, hay tiempo de jugar, de reír, hay tiempo de hacer esto, de hacer lo otro. Este es tiempo para Dios. Y yo tengo que tener mucho cuidado lo que hago cuando estoy dentro de la casa del Señor. ¿Okay? Porque no es el lugar lo que me tiene que atemorizar, es su presencia. Su presencia, ¿ok? Por eso es tan importante que nosotros sabemos que Jesús cuando se fue de aquí de la tierra de Dios, es el Espíritu. El Espíritu Santo de Dios es quien nos ayuda a estar concentrados. Así mismo, hay que pedirle al Señor que lo ayude. El Espíritu de Dios que es el que está con nosotros, que nos guíe, que nos acompañe, que nos ayude. Así Porque es. tenemos que estar en humildad delante de Él para reconocer que nosotros por nuestra propia cuenta no podemos, pero que si el Espíritu Santo de Dios nos ayuda, sí. Pero en resumen, hermano, yo por lo menos como pastor y tengo un concepto de la congregación, yo estoy muy contento con nuestra congregación. De verdad se los digo. Hay muchas cosas que hay que mejorar. Sí, hay muchas cosas porque perfectos no somos. Pero yo estoy muy contento con nuestra congregación y la manera del desarrollo de los cultos. Sigue siendo cristocéntrico. Seguimos teniendo a Dios en nuestra mente y gracias a Dios por eso. Ok, terminamos.